Continuando con el curso de Introducción a la Neonatología, esta clase va a ser de reanimación cardiopulmonar neonatal. Todos los que trabajemos con recién nacidos tenemos que saber las maniobras y cómo proseguir. Siempre es importante, como hablamos en las clases de recepción, anticiparnos a todos los eventos, tener lista la unidad de recepción, contar con los materiales. En las carpetas van a encontrar el manual de reanimación neonatal. Varía muchísimo, es muy diferente del RCP del adulto, el RCP pediátrico, y el RCP neonatal es mucho más específico y no tan complejo, ¿sí? En una de las páginas, ¿sí?, en la segunda edición, van a encontrar en la página 18, van a encontrar este algoritmo de reanimación neonatal en la sala de partos. Siempre la acción más importante va a ser la ventilación pulmonar. Anticipadamente yo tengo que tener la temperatura en la sala de partos entre 24 y 26 grados. Tengo que tener el ambiente térmico neutro. Y cuando se realice el nacimiento, me tengo que preguntar acá en este primer cuadro si la gestación es a término, ¿sí? Si es mayor a 37 semanas o más, tengo que tomar la puntuación APGAR, ¿sí? Si respira o llora, ¿sí? Tenemos que evaluar el primer minuto, después los 5 minutos y los 10 minutos. Y si tiene buen tono muscular, ¿sí? Si va a ser un chico con un buen tono muscular o va a ser un chico hipotónico. Si todas estas respuestas son sí, si fue una gestación a término, si respira y llora, si tiene buen tono muscular, si la respuesta es sí, se va a poner en contacto piel a piel con la mamá. Mientras se va a secar y a estimular, ¿sí? Mediante las maniobras de secado, ¿sí? El bebé tiene en la piel que al estimularse con el secado, el bebé puede llorar mediante estas maniobras. Recuerden que al llorar se cierra mucho yun, se absorben mucho los líquidos pulmonares. Después, cuando vamos a realizar la ligadura de cordón, en el momento antes del alumbramiento, en el recién nacido a término va a ser mayor a 60 segundos o igual. En el prematuro va a ser mayor o igual a 30 segundos. Siempre tengo que proporcionar calor mediante la servocuna, asegurar la vía aérea, ir secando las secreciones que durante el llanto va despidiendo y secar al bebé, ¿sí? Hay una pérdida de calor por evaporación y las distintas vías de pérdida de calor vamos a tenerlas controladas en este momento. Y vamos a realizar la evaluación del recién nacido mediante el APGAR, el capurro. Se va a realizar el examen físico y se va a evaluar si va a internación conjunta. Si de estas respuestas, si era una gestación a término, si respira o llora o tiene buen tono muscular, la respuesta es no, vamos a proporcionar calor, vamos a mantener la vía aérea permeable, posicionar, ¿sí? Se posiciona siempre la cabeza más distal al neonatólogo, secar y estimular, y generalmente no se aspira las fauces o esófago por rutina, ¿sí? La temperatura corporal que vamos a mantener en un recién nacido va a ser 36,5 a 37,5. Generalmente el recién nacido a término, a veces las primeras horas de vida no llega generalmente a los 36, 36,3, ¿sí?
colocado bajo la vacuna. En el recién nacido menor a 32 semanas, hay que combinar intervenciones para mantener la temperatura. Después, vamos a evaluar, ¿sí?, los parámetros vitales, la respiración y la frecuencia cardíaca. También se puede colocar un monitor. Vamos a observar si hay dificultad respiratoria persistente o hay cianosis. Vamos a observar si hay jadeo, ¿sí?, si hay un quejido, apnea o la frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. En el anterior, ¿sí?, si hay dificultad respiratoria o persistencia de cianosis, lo que se va a hacer, se va a colocar un monitor de saturometría de oxígeno preductual. Recuerden, preductual es en el miembro superior derecho, para mantener la saturación según la tabla, ¿sí? Acá en esta tabla nos dice que al primer minuto de vida el neonato tiene que saturar entre 60 y 65%. A los 2 minutos entre 65 y 70%, a los 3 minutos entre 70 y 75%, a los 4 minutos entre 75 y 80%, a los 5 minutos entre 80 y 85%, a los 10 minutos entre 85 y 95%, ¿sí? Y hay que tener los cuidados para considerar si va a CPAP el recién nacido prematuro. Después, hay que tener los cuidados post-reanimación. En el anterior, ¿sí?, se presentaba quejido, bradicardia, apnea. Hay que proveer ventilación efectiva, ¿sí?, ventilación a presión positiva, ¿sí? Lo podemos realizar con el AMBU neonatal o con el Neopaf. Tener colocado el monitor. Recuerden que, bueno, el oxígeno va acorde a la saturación, por eso tenemos que esperar los minutos de vida a que saturen adecuadamente. Y bueno, considerar monitor multiparamétrico, ¿sí?, que me mantenga el trazado cardíaco también. Evalúo la frecuencia cardíaca, si es mayor o igual a 100 latidos por minuto, y la respiración está eupneica. Entonces voy a tener los cuidados de posreanimación. En caso de que haya proveído ventilación a presión positiva y continúe bradicárdico, entonces voy a asegurarme de corregir maniobras de ventilación y considerar la intubación o el uso de máscara laringea, así que no es tan común. Entonces, si continúa la bradicardia, se va a proporcionar ya el masaje cardíaco. La ventilación positiva va a ser con una FIO al 100%, más intubación y con masaje cardíaco durante 60 segundos. Y en esto hay que volver a evaluar la frecuencia cardíaca. Y es constantemente hay que mirar la frecuencia cardíaca. Si tiene mayor a 60 latidos, volvemos a evaluar hasta que tenga los 100 latidos por minuto, ¿sí? Por eso es una constante evaluación, ¿sí? En caso de haber realizado masaje cardíaco y continúa con una bradicardia extrema, ya en este caso, con casi la FIO al 100%, más el tubo endotraqueal, masaje cardíaco, se administra también adrenalina.
Recuerden que la adrenalina es una ampolla de 1 mililitro que se diluye en 9 de agua destilada y a partir de ahí se retira los mililitros que va a necesitar para la reanimación. Si continúan con la bradicardia, hay que considerar maniobras especiales, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Si la ventilación fue inadecuada, por ahí se intubó mal. Si llora, generalmente el tubo endotraqueal no está bien introducido, porque bueno, el lugar que ocupa el tubo endotraqueal está muy cercano a las cuerdas vocales, que es lo que no permite que el bebé se escuche el llanto. Entonces, si llora es porque el tubo se corrió y no está brindando la oxigenación adecuada. Se tiene que tener en cuenta también si hay hipovolemia, ¿sí? Se está presentando el shock hipovolémico, si hay neumotórax u otros diagnósticos. En general, esto es lo que se mantiene vigente en lo que es reanimación neonatal. Ahora vamos a ver, como vimos anteriormente en otras clases, siempre tener en lugar de la recepción, la servocuna siempre encendida y la incubadora en transporte, porque después este recién nacido crítico va a necesitar el traslado hacia la unidad de cuidados intensivos. El recién nacido de alto riesgo lo vamos a definir como aquel neonato que ha sido expuesto a procesos que comprometieron su embriogénesis en la salud fetal durante la gestación o durante la transición a la vida extrauterina, y que son susceptibles a padecer enfermedad e incluso morir a causa de trastorno físico o complicaciones del parto. Si el tiempo nos da y podemos hacer la historia clínica, una anamnesis con la madre, podemos preguntar antecedentes previos al embarazo, durante el embarazo y bueno, el tipo de medicación que toma, revisar bien los laboratorios, chequear la edad gestacional. eh, Si tenemos la posibilidad de revisar las ecografías fetales, a veces ya viene con un diagnóstico prenatal que fue diagnosticado mediante scan fetal o en una ecografía, alguna malformación renal o cardíaca. Muchas veces son detectadas en las últimas semanas del embarazo. Los requerimientos para la recepción del recién nacido de alto riesgo: la ubicación, la infraestructura del sector de recepción de la planta física. Tiene que estar contiguo a la sala de partos y contiguo también o muy cercano a la unidad de internación neonatal. El equipamiento, ¿sí? Bueno, recuerden siempre la servocuna tiene que estar encendida, la incubadora de transporte también, los tubos de oxígeno de transporte llenos. Es muchísimo eh, trabajo para para tener en cuenta. Contar con todo el material descartable, contar con las drogas de reanimación, estas siempre con la fecha de vencimiento verificadas. Contar con el equipo de intubación. Recuerden que los tubos endotraqueales, generalmente los neonatales, se conservan en la heladera. Y teniendo en cuenta el peso del neonato, para el tipo de tubo que va a llevar y la fijación en labio que va a tener. Contar con el laringoscopio, con pilas, con las lámparas que enciendan. Tener la medicación de urgencia. Recuerden que la medicación de urgencia que vamos a tener en sala de parto va a ser la adrenalina y la naloxona. Y el personal idóneo, ¿sí? Va a estar el personal entrenado en sala de parto y mucho más, con mucha más capacitación y experiencia los que realicen unidad de cuidados intensivos. Los cuidados específicos en la recepción del recién nacido: reconocer los eventos propios de la transición, evaluar la adaptación del neonato al medio ambiente, detectar problemas en relación con una adaptación ineficaz
implementar un cuidado adecuado y oportuno en relación con las necesidades reales y anticiparse a las complicaciones potenciales en relación con los antecedentes perinatales o la patología subyacente. Comunicar efectivamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales la situación del neonato, a fin de que se implementen las medidas de transporte y se prepare la unidad receptora, ¿sí? Esto siempre hay que avisar. Depende la edad gestacional o la patología que presente este neonato de riesgo, van a ser los cuidados que se va a tener, ¿sí? Cuando viene un prematuro, ¿sí? Se evalúa el tipo de incubadora que va a requerir con una humedad, eso lo vemos en otras clases, el tipo de material que se va a preparar en una mesa de canalización, ¿sí? Y después las distintas patologías también tienen su... Realmente no varía mucho porque siempre se va a requerir una canalización umbilical o la colocación de algún catéter percutáneo, y eso se va a ir analizando con el equipo de internación. Con respecto a los cuidados respiratorios, tengo que observar los signos y síntomas de la dificultad respiratoria. Como vimos en la clase de valoración respiratoria, la taquipnea, las retracciones intercostales, el aleteo nasal, los quejidos, la cianosis, el color, valorar los colores de la piel, ¿sí? El primer grisáceo cuando nacen, la cianosis, eh, rosado cuando está acrocianótico, la palidez. Tengo que ocultar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Las entradas de aire en los pulmones, a qué consideramos eupneico, la taquipnea, la bradipnea, la apnea, la entrada de aire en ambos campos pulmonares, si son audibles, si es bilateral, unilateral, si es simétrica o asimétrica. Valorar los ruidos respiratorios, el murmullo vesicular, los estertores, el estridor y el tejido. La frecuencia cardíaca, si está normocárdico, taquicárdico, bradicárdico o está en asistolia. Palpar el relleno capilar, si está normal, aumentado o disminuido. Valorar la suturometría y el pH del cordón. ¿Sí? A veces se obtienen muestras del cordón umbilical en el momento del nacimiento. Como también se va a obtener el grupo y factor sanguíneo. Implementar el aire ambiente y la oxigenoterapia, ¿sí? Aplicar estas mezclas de gases. Tener calibrado el neopaf, las máscaras bien infladas y esto nos va a ayudar, ¿sí? A brindar un soporte de oxigenoterapia, ¿sí? Mientras se va realizando las evaluaciones. Con respecto a la oxigenación, si evalúa el requerimiento de oxígeno, es necesario implementar su utilización mediante las condiciones óptimas de administración de los gases. Hay que seleccionar el modo de administrar y colocar los límites de alarma de saturación de acuerdo con las recomendaciones vigentes. El oxígeno se administra mediante bolsa, con ambú y máscara a flujo libre, ¿sí? Hay unos ambú que tienen una tubuladura muy gruesa, especial, donde se administra el oxígeno libre. Se puede considerar también la oxigenoterapia por unas horas mediante halo cefálico, presión positiva continua en la vía aérea, ventilación a presión positiva por tubo endotraqueal. Los requisitos para la administración de oxígeno que se necesita son que esté mezclado con aire comprimido y que tenga una concentración conocida recomendada, que esté caliente y que esté humedecido. Recordamos la recomendación del Ministerio de Salud para evitar la retinopatía del prematuro, ¿sí? La saturación deseada de este recién nacido crítico, mucho más si es prematuro,
entre 89 a 94, ¿sí? Si está requiriendo oxigenoterapia, voy a colocar la alarma máxima entre 95% y la alarma mínima en 88%. Si comienza a sonar la alarma mayor a 95%, tengo que considerar reducir el aporte de oxígeno. Recuerden que el nervio óptico no se desarrolla, se hipervasculariza el ojo y después quedan con esta secuela, que es la retinopatía del prematuro. Cuidados respiratorios específicos. Tiene que haber una evaluación permanente del recién nacido. Muchas veces se lo coloca en decúbito ventral, ¿sí? Para facilitar la expansión pulmonar. Siempre hay que determinar la necesidad de aporte de oxígeno, lo voy a tener evaluado mediante el saturómetro. Siempre hay que medir la concentración de oxígeno, los manómetros tienen que estar perfectamente con los números visibles. Si cuento con el blender, con el mezclador de gases, mucho mejor. Seleccionar la forma adecuada de administración para cada necesidad. Monitorear la saturometría, colocar sonda orogástrica abierta para descomprimir el abdomen, evaluar la efectividad del tratamiento con oxígeno. Con respecto a los cuidados cardiovasculares y hemodinámicos, al nacer la evaluación cardiovascular se realiza por la palpación del pulso en el cordón umbilical, que se realiza en la sala de partos. En el sector de reanimación se lleva a cabo por auscultación directa, la frecuencia cardíaca, el ritmo, los ruidos agregados, donde se pueden detectar soplos, murmullos, entre otros. Debo observar siempre el color de la piel, de las mucosas, el relleno capilar, la perfusión y si hay presencia de edemas. Ocultar y palpar los pulsos periféricos, monitorear la saturometría, el trazado cardíaco, todo esto por medio del monitor multiparamétrico y la tensión arterial, ¿sí? Me va a presentar la tensión arterial, la sistólica, la diastólica y siempre me va a presentar la tensión arterial media. ¿Sí? La tensión arterial media generalmente tiene que estar acorde a la edad gestacional, ¿sí? ¿Cómo se realizan las compresiones? ¿Sí? Si vemos en la imagen la posición de las manos, se realiza a veces con 2 pulgares en el esternón o a veces el dedo índice y mayor, también generando presión en el esternón, ¿sí? Se ventila, se cuenta 1, 2, 3 compresiones, se vuelve a ventilar y así nuevamente, 1, 2, 3 compresiones. Se vuelve a ventilar, 1, 2, 3 compresiones. Esto se realiza generalmente durante 60 minutos y, 60 segundos, ¿sí? Realizarlo durante 1 minuto y volver a evaluar, ¿sí? La frecuencia cardíaca, como vimos en el algoritmo anterior, y volverlo a evaluar, ¿sí? Cómo responde, ¿sí? Si sale de la sistolia, de la bradicardia, ¿sí? De lo que está sucediendo, ¿sí? Cuidados en la termorregulación. Una de las prioridades de los cuidados en la recepción es mantener la temperatura corporal, teniendo en cuenta el impacto que provocan las variaciones respecto del consumo de oxígeno y glucosa, ¿sí? Recuerden que al proporcionar la oxigenoterapia, los gases tienen que ser calentados, humidificados, ¿sí? Porque si no, se necesitan, el bebé necesita de su propia energía para poder calentar este gas, adecuarlo a su cuerpo. Entonces va a tener un gasto energético y esto se va a ver manifestado en realmente la hipoglucemia. Siempre tengo que observar la coloración de la piel, palpar la frialdad periférica
Monitorear siempre la temperatura axilar, ¿sí? Por más que esté en incubadora o tenga sensores de temperatura, siempre tengo que tomar la temperatura. Hay que implementar medidas acorde a lo evaluado a efectos de disminuir pérdidas insensibles, favorecer la ganancia de calor o frenar el sobrecalentamiento. Secar al neonato o proteger tapando con campos estériles, evitando el contacto piel a piel con un ambiente externo, ¿sí? Siempre donde los lugares que va a estar apoyado, realmente son la cervocuna, la balanza también, que no apoye sobre la superficie fría, que no haya una pérdida por conducción, y la, la temperatura del ambiente de sala de parto y de recepción, que no haya pérdidas por convección también. Colocar en la cervocuna para el examen físico y para realizar procedimientos, ¿sí? Que no haya pérdidas de calor. Colocar gorro, ¿sí? En la cabeza donde va a perder más calor y verificar el ambiente térmico neutro. Los cuidados con el aspecto metabólico, siempre observar el color, la sudoración, si hay temblores o convulsiones, letargo o hipotonía. Estos generalmente son signos de hipoglucemia o algún trastorno electrolítico. Tengo que palpar la viscosidad de la piel y la frialdad periférica. Tengo que monitorear la temperatura axilar y realizar controles de glucemia, ¿sí? Mediante dextrotic o hemoglucotest, como se prefiera llamar. Tengo que implementar medidas tanto para disminuir el consumo como para el sostén o la recuperación. Tengo que realizar los controles de glucemia y hematocrito por método rápido y de laboratorio. El método rápido es con el hemoglucotest. Cuidados en el aspecto infectológico. Si se considera la condición inmunológica del neonato, las características de la piel y el impacto que todas las intervenciones generan en sus sistemas, es lógico pensar el cuidado infectológico como un eje que atraviesa todos los aspectos en atención durante la recepción. Cada maniobra que se realiza, si sea intubación, canalización, cualquier maniobra que se coloque siempre un buen lavado de manos y luego colocarse la vestimenta estéril si el procedimiento lo requiere. La piel es la primera barrera con que cuenta el organismo, por eso es necesario material estéril, guantes, compresas, coberturas plásticas. A veces se tapa al neonato con cobertor plástico estéril para realizar distintas maniobras. Tengo que secar sin frotar o mantener la humedad con cobertura plástica. No se debe retirar el vernis caseosa, sí es esa grasitud que presentan en el momento de nacer, porque eso va a permitir que no haya pérdida de calor. Favorece mucho la termorregulación. Las manipulaciones deben ser mínimas. Tengo que proteger con apósito hidrocoloide extra fino la zona donde se aplican adhesivos, donde haya sensores, donde apoye algún catéter, ¿sí? Siempre tengo que colocar este apósito, más conocido como duodeno. Y para retirarlo siempre aplicar alguna solución viscosa como óleo calcáreo para retirarlo sin dañar la piel. Tengo que proteger de igual modo la zona de colocación de sensores
En el caso del sensor de la cervocuna, el apósito debe aplicarse recortado de tal forma que permita el contacto con el sensor con la piel y cubra la zona circundante, evitando así el contacto con la piel con el adhesivo que fijará el sensor. Reducir al mínimo el uso de adhesivos. Colocar vendajes suaves que puedan ser retirados sin producir lesiones. Antisepsia sobre la superficie mínima indispensable para el procedimiento. Siempre tengo que enjuagar con agua destilada la aplicación del antiséptico, ¿sí? Siempre se recomienda clorhexidina con base alcohólica al 2%. Solamente con soluciones yodadas como iodopovidona no se recomienda porque, bueno, es mayor las reacciones alérgicas que pueden presentar al yodo. No nos tenemos que olvidar, en toda maniobra, en todo nacimiento, la inclusión de la familia. La familia del recién nacido de riesgo debe ser incluida mediante el contacto precoz, la información clara y oportuna. Deberá proponerle al padre o al referente que acompañe a la madre durante el parto. Ingresarla al sector de recepción para que pueda conocer al recién nacido y recibir un informe general de la situación actual. El profesional del equipo informará a la madre en sala de partos el estado de conciencia si éste lo permite, ¿sí? La mamá está consciente, no está sedada o a veces tiene una anestesia general y no permite esto la comunicación. Valorar el estado general de la madre, su relación con el referente afectivo y el momento para el inicio del vínculo. Implementar un cuidado centrado en la familia. En tanto, antes del traslado de la unidad de cuidados intensivos neonatales, el recién nacido deberá ser acercado a la madre en incubadora de transporte, ¿sí? Ella lo tiene que ver y tienen que estar al tanto los padres, ¿sí? Hoy en día las unidades de cuidados intensivos no tienen horario de visita para los padres, son terapias abiertas donde ellos pueden ingresar las veces que necesiten estar con su bebé, siempre y cuando el estado general permita estas visitas, y en caso de que haya fallado las maniobras de reanimación y se produzca el deceso del neonato, ¿sí? Siempre permitir que se pueda despedir, que pueda realizar el duelo con su bebé, pero teniendo de antemano la sala de partos perfectamente ambientada, los materiales necesarios, el personal idóneo, como hablamos en principio, todos estos riesgos se reducen al mínimo. Muchas gracias. Esta fue la clase de recepción.